Ahí está. En vivo, ya estamos transmitiendo eso. Girar el dispositivo, no puede cambiar la orientación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale. Ahí estamos así. Dios nos bendiga. Los saludamos en esta tarde. Bueno, una vez más nos encontramos por este medio para compartir la palabra de Dios que va a bendecir nuestras vidas, su familia, nuestra familia, que es lo que necesitamos. Le mandamos muchos saludos a todos los que nos están viendo y bueno, les pedimos que nos hagan ahí el aguante, que escuchen, que abran su corazón y que bueno, que podamos compartir un momento en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Él está en todo lugar, así que Él está acá en medio nuestro y está en cada uno de los hogares de los que nos están escuchando. Así que bueno, muchas bendiciones. Y bueno, se extraña mucho el estar con la familia, el visitarnos. De acá ustedes nos ven, nosotros bueno, tratamos de hacer esto para que sea de bendición, ¿sí? Y bueno, extrañando mucho a la familia, no hay que ponerse melancólicos, pero bueno, pidiéndole a nuestro Dios que todo esto pase, ¿sí? Que pase pronto, pero bueno, hay que ser paciente, hay que tener paciencia. Quisieras preguntarle así en la cara cómo están, pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad. Hermoso día hoy. La verdad que Dios nos regaló un día hermoso, precioso, bendecido. Y bueno, cada uno de nosotros y ustedes tenemos que tratar de hacer que el día sea agradable, ¿sí? Así que bueno, nuestro saludo, los saludamos con la paz del Señor. Enviamos toda la bendición de parte de Dios para cada familia, para cada vida. Y bueno, a ver cómo están, si hay alguno que está ahí medio triste, que confíe en el Señor, ¿sí? Les paso con el pastor Luis, que Él los salude. Hermanos, que el Señor mucho los bendiga. Agradecido a Dios por un día más de vida, un día más de salud, porque qué bueno que es tener salud. En estos tiempos difíciles, fíjate que la gente está toda atemorizada, cuando ya le agarra un poquito de temperatura, un poquito de tos, se sienten un poco congestionados, pero déjame decirte que no pasa nada, que está todo bien. Tenemos el mejor médico, el médico de médicos, doctor de doctores, que nos está cuidando. Así que agradecido a Dios por este día. La verdad que un día hermoso, un día bendecido. Tenemos un techo, tenemos comida, tenemos salud. ¿Qué más podemos pedir? Gloria a Dios. Le quería avisar a los hermanos que todavía no están teniendo conocimiento de que nuestro hermano Daniel Pato fue papá. Y bueno, es una hermosa noticia. Ahí muestra la fidelidad a Dios, porque hoy hacíamos memoria con la pastora cuando ellos llegaban a la iglesia, los problemas de salud que tenía nuestra hermana, para la vista del hombre, para los ojos del hombre, el entendimiento era un poco como que iba a ser imposible de que ella pudiera ser mamá. Pero nosotros sabemos, estamos acostumbrados de que la última palabra la tiene el Señor. Y para su gloria, bueno, nació su hija. Y me imagino, no lo vimos al hermano, todavía no lo fuimos a visitar, no lo vimos. Y la verdad no estamos saliendo a ningún lado, nos estamos quedando en casa. No es temor, sino que es obediencia. Nosotros estamos tratando de obedecer. Pero bueno, de acá, de este lugarcito, le estamos mandando un saludo. Más bendición, porque ya tener un hijo es una bendición. Así que se agrandó la familia. Ya pronto vamos a estar todos juntos, vamos a estar conociendo a la nueva integrante de nuestra familia en Cristo. Así que le quería comentar que el Señor, mientras estábamos preparando la palabra, me dio una palabra. Y está bueno que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, no de la palabra del hombre. Fíjate de que, como te decía recién, con estos tiempos hay muchas personas que están sin trabajo. Hay muchas personas que no pueden salir, se ven imposibilitadas.
Y quizás que la gente que vive el día a día, si va a una casa a golpear las manos, ni lo atienden. Fíjate que no se está queriendo atender a nadie, por temor a que pueda traerte un contagio de cualquier cosa. Pero te quería compartir lo que me daba el Señor, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Gloria a Dios. San Mateo 6:25. Y no lo busques porque es una palabra muy conocida, pero quería a través de esta palabra alentarte. Dice, el afán y la ansiedad. Y el Señor Jesús habla y nos dice así, ¿por qué tanto? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Gloria a Dios. Y con esta palabra quería alentarte a que estés tranquila, a que estés confiado en el Señor, que el Señor te va a guardar, el Señor te va a cobijar, el Señor no es ciego, el Señor no es sordo, está siempre con sus ojos y sus oídos atentos a su pueblo. Así que tenemos que estar tranquilos, confiados. Y bueno, aprovechar y decirte que mandes mensajes si tenés alguna necesidad. Mandá mensajitos que vamos a estar orando por cada una de las necesidades que los hermanos tengan, ¿sí? Todos tenemos diferentes tipos de necesidades, anhelos, ¿sí? Cosas guardadas quizás. Y bueno, dice la palabra de Dios que tenemos que orar los unos por los otros. Y para que realmente la palabra se pueda cumplir, tenemos que hacer así. Gloria a Dios. Vamos a estar pasando ya a la palabra, ¿sí? Vale. Que es lo que todos queremos escuchar. Queremos escuchar palabra de Dios. Así que la pastora va a estar compartiendo, los invito a que estén buscando en sus Biblias, la pastora va a estar compartiendo el Evangelio de San Marcos. Gloria a Dios. San Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo. Vamos a leer del 42 al 45. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a... Marco 10, 42 al 45. Y sí. después seguimos del 46 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo entre los dos. Sí. Vamos a hablar un poquito y hacer hincapié en lo que es el servicio. Servir a Dios. Servir a Dios, nosotros que vamos a la iglesia sabemos lo que es servir a Dios. Pero mucha gente que quizás no está escuchando y no congrega, no conoce las cosas de Dios, también puede servir a Dios. ¿Sí? También puede servir a Dios. ¿Y de qué manera? Puede servir a Dios haciendo buenas obras, ayudando al prójimo, preocupándose del más necesitado. También es una manera de servir a Dios, ¿sí? Así que está bueno porque esto es para todo aquel que tiene un corazón dispuesto y dadivoso, ¿sí? También quiero hablar de las peticiones que le hacemos a Dios. ¿Vos le pedís cosas a Dios, pastor? Amén. Yo creo que todos le pedimos cosas a Dios, ¿sí? Todos los días, todas las noches. Todos los días, en todo momento. Hablamos con Dios y le pedimos cosas a Dios. Ahora, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedís vos a Dios? Es una pregunta, ¿sí? Que te hago y que te podés hacer.
Y sabes que te voy a hablar de dos discípulos de Jesús, ¿sí? Por eso vamos a leer Marcos 42. Dice así, en Marcos 42, 10:42. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Le hablaba a sus discípulos, ¿sí? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Quiénes? Los que gobiernan, ¿sí? Ejercen potestad sobre las naciones. ¿Por qué Jesús les llamaba la atención diciéndole estas cosas a los discípulos? Porque había dos discípulos que le pidieron algo a Jesús. Dice que iban de camino a Jerusalén y dos de ellos le hicieron una petición. Uno era Jacobo y otro Juan. Dice que la petición que le hicieron a Jesús era que Él les concediese sentarse cuando Jesús esté con el Padre, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Tremendo, ¿no? No querían nada, ¿eh? Qué posesión. No querían nada los discípulos. Por eso yo pregunto, ¿qué es lo que le pedimos nosotros al Señor? Estos dos discípulos le hicieron esa petición. 2 de los 12, ¿no? Y dicen que los otros 10 se enojaron con ellos. Porque se decían, ¿cómo se atreve a pedirles eso? ¿Quiénes se piensan que son? ¿No? Y yo me pregunto, ¿qué les pasaría por la cabeza a esos discípulos para pedirle esto a Jesús? ¿Desearían posiciones mejores? ¿Un lugar predilecto? De privilegio? ¿Pensarían ellos que quizás se merecían ese lugar más que los otros discípulos? No lo sabemos, no sabemos por qué ellos le pidieron eso. Entonces ahí Jesús le da esta enseñanza que dice en el 42. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros. Como que le llamó la atención Jesús, ¿no? Y siempre enseñándoles. Dice, no será así entre vosotros. ¿Dónde iba? El 43. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, le decía a los discípulos, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero, será siervo de todos. Como que los ubicó, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre, ahí está hablando Jesús de Él mismo. Les dice a los discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué enseñanza que les daba, ¿no? A los discípulos les decía el Hijo del Hombre, como diciendo, yo, Jesús, no vine para ser servido, vine para servir. Y no solamente que vine para servirles a ustedes, sino que vine a dar mi vida para rescatar a muchos. Y ahí entramos todos nosotros. Ahora, qué actitud más humilde la de Jesús, ¿sí? Él decía que Él, siendo el Hijo de Dios, aunque los discípulos no llegaban a entender completamente eso, Él no vino para que lo sirviesen como Rey y Señor, sino que Él vino a servir. Donde Jesús iba, hacía grandes milagros. Donde Jesús estaba, Él se entregaba hacia los demás, hacia las necesidades de las personas. Por eso era la pregunta, ¿qué le pedimos nosotros a Jesús? Y también decíamos de que íbamos a hablar del servicio a Dios. Y tenemos que tomar este ejemplo, que si el Hijo de Dios, siendo Él el Hijo de Dios, vino para servir, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y por eso les hablo también a las personas que no congregan, que no van a una iglesia, pero que pueden hacer muchas cosas. Y así de esa manera servir a Dios. De esa manera haciendo algo por alguien. Vos fíjate que
Estamos en tiempo donde mucha gente ayuda al prójimo, ayuda al que menos tiene. Vos prendés la tele, ves el noticiero y vas a encontrarte con gente que está en situación de calle, con gente que hace una olla popular y le da un plato de comida al que menos tiene. Y ahí podemos ver la actitud de servicio, uno se pone en el lugar del otro y ayuda, ¿no? Un espíritu solidario. Podés servirle a Dios de esa manera. Y sabés que el método que Dios tiene es diferente al del hombre, ¿no? Porque el hombre busca una posición, el hombre, como estos discípulos, querían el mejor lugar, el lugar de privilegio. Y Dios te enseña de que no, que Él hace diferente. Él busca otras cosas en las personas. Él busca aquellas personas que son humildes, pero humildes de corazón. Porque ¿a qué llamamos humildad? Humildad nos llamamos a una persona que vive precariamente o que le falta esto o aquello. Ser pobre. Claro, ¿por qué? Porque conocemos mucha gente que quizás es muy pobre o carente de muchas cosas y es muy orgullosa. Entonces carece de humildad. Y hay mucha gente que está en una buena posición y no le falta nada y tiene un corazón humilde. Y de lo que tiene da y comparte lo que tiene, entiende que tiene que ayudar. Entonces la humildad pasa por otro lado. Dios busca esos corazones humildes, ¿sí? Corazones que tengan ese anhelo de servir. Porque si Jesús sirvió, Él acá cuando relata esta historia, Él iba camino a Jerusalén, iba entrando a Jericó, iba camino a su misma muerte, porque faltaba poco para que Jesús sea crucificado, pero no dejaba de enseñar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche? Que a pesar de las situaciones que se está viviendo, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay mucha gente que está esperando un vaso de agua, un pedazo de pan, un plato de comida, un mandado, un abrigo, un mandado a una persona mayor que no puede salir. Algo podés hacer para servir a Dios, ¿sí? Algo podés hacer. Y ¿sabés qué? La entrada al cielo es un regalo que Dios te da. ¿Y de qué manera vos la obtenés? Aceptando al Señor Jesús en tu corazón como único y suficiente Salvador, ¿no? Esa es la salvación. Vos aceptaste a Jesucristo, sos salvo. Por fe sos salvo. Pero para tener un lugar en el cielo requiere el trabajo. Por eso hablamos mucho del servicio. Requiere de trabajar para Dios, de hacer algo, como te estaba diciendo. Requiere dedicación y requiere esfuerzo. Porque nosotros que estamos en el camino del Señor, sabemos que hay que esforzarse para servir a Dios. ¿No es cierto, pastor? Hay que esforzarse para servir a Dios. Hay que dedicarse en la obra. Hay que hacer las cosas por amor a Dios. Y muchas veces nosotros, a veces el que sirve a Dios, servir a Dios es como el trabajo de la policía quizás, es algo ingrato, o de un médico que da su vida, que hace algo por el otro y quizás su recompensa no llega, ¿no? Pero ¿sabes qué? Servir a Dios tiene su recompensa. Amén. Y viene del cielo, viene del vivo Dios, viene de nuestro Señor. Servir a Dios no es en vano. Nosotros cuando servimos a Dios nos ocupamos de las cosas de Dios, como dice la palabra, y Dios se ocupa de nuestras cosas. ¿Y de qué manera Dios se puede ocupar de tus cosas, pastor? Quizás vos no ves a tu familia, no ves a tus hijos, y muchas veces quizás pospusiste cosas porque estabas en la iglesia.
y dejaste cosas de lado y si sus hijos están mirando, saben que es real. Y muchas veces no pudimos llegar o llegamos tarde después de una reunión o algo porque servimos a Dios. Pero Dios nos recompensa. ¿De qué manera? Dándole salud a nuestros seres queridos. Que no les falte nada. Recompensa nuestras oraciones cuando sabemos que quizás un nieto, un familiar, un sobrino, alguien tiene una necesidad y nosotros sabemos que acudimos a Dios, clamamos a Dios y Él responde. Entonces nosotros ahí obtenemos la respuesta de nuestro servicio y con eso es más que suficiente. Sí, pastor. Entonces el mensaje es ese. Jesús dice que vino para servir y no para ser servido. Y si Él vino para servir, ¿cuánto más nosotros? Que Dios nos da todo. Dios nos da el aire que respiramos, nos da la salud. Nosotros le pedimos a Dios que guarde nuestra familia, que cuide de nuestros seres queridos, de nuestro barrio, de las personas, y Dios lo hace. Entonces nosotros servimos a Dios de todo corazón. No buscamos lugares de privilegio o que el hombre reconozca algo. Sabemos que nuestra recompensa viene de parte de Dios. Y aliento a la persona, al siervo de Dios, al hijo de Dios, al que se esfuerza, que va a tener recompensa de parte de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nos relata. Y esa es la pregunta. ¿Qué le pedís vos a Dios? ¿Qué es lo que le pedís? Y si no sabías qué pedirle, nosotros acá te dimos un pantallazo de qué es lo que le podés pedir a Dios. Un corazón humilde, un corazón dadivoso, un corazón que se preocupe por el otro. Conocer más de Dios, no sé qué podés pedirle. Pero si Jesús yendo de Jericó camino a Jerusalén, Él iba yendo hacia su propia crucifixión, no dejó de trabajar, no dejó de hacer su labor, no dejó de hacer el bien, no dejó de hacer milagros, no dejó de preocuparse y ocuparse, no dejó de hacerlo. Vos fíjate que Él iba camino a su crucifixión, pero dice la historia que va a relatar ahora el pastor, nos va a hablar de que Él hizo un gran milagro. O sea, Él no se preocupaba, otro más. Él no se estaba preocupando por lo que le iba a pasar. No. Él no decía, no puedo ocuparme más de nadie, no puedo hacer más nada, porque voy camino a mi muerte. Él se pone en último plano, sabía lo que le esperaba, pero sabía que había mucha gente que estaba esperando un milagro de parte de Dios. ¿Qué estás esperando de parte de Dios? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Pastor, si querés compartir. Amén, sí. Sí, escuchaba la palabra y bueno, el maestro, el gran maestro, ¿no? Cómo nos enseñó, nos dejó su vida fue una enseñanza para nosotros de cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar. Siendo Él, el Hijo de Dios, se humilló hasta lo más bajo. Y nosotros muchas veces nos cuesta humillarnos, la gran mayoría de las veces nos cuesta, y es por eso que no podemos llegar al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjate vos, de que hasta su último respiro fue una enseñanza. Hablando con el Padre, le dijo que si era posible que pasara esa copa, pero que no se haga la voluntad de Él, sino la del Padre. Y nosotros muchas veces no entendemos que tenemos que estar confiados, seguros y esperando la voluntad de nuestro Padre, no la nuestra, porque la voluntad de Dios es perfecta, hermano. Y yo quería compartirte lo que continúa de lo que está enseñando la pastora. Gloria a Dios. Mi Biblia dice como título, vamos a compartir del 46 en adelante, dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Qué milagro, ¿no? Por eso fíjate vos que estábamos hablando de qué pedimos, qué queremos. Y bueno, la palabra te va a estar dando una enseñanza mayor todavía. Dice así la palabra de Dios: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud,
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Fíjate vos qué linda enseñanza la de Bartimeo. Nosotros, al igual que este ciego Bartimeo, no podemos ver a Jesús, pero sí escuchamos. Nosotros escuchamos todas las cosas que hizo, todos los milagros, todas las proezas que hizo Jesucristo. Y este ciego, fíjate, Bartimeo, dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Dice que en esos tiempos eran común que los mendigos estén así, al costado del camino mendigando. Dice que nadie quería ayudarlos, entonces tenían que estar mendigando. Fíjate vos, nosotros tenemos, esta palabra se puede explayar muchos de nosotros estamos siendo ciegos en lo espiritual, te hablo. A pesar de que podemos ver, no vemos las cosas espirituales. Por eso es que en lo espiritual estamos ciegos, ¿sí? Jesús existe, Jesús está vivo. Gloria a Dios por eso. Fíjate de que, como te decía, este ciego Bartimeo, él simplemente oyó que el Maestro, que Jesucristo, Jesús de Nazaret, venía por el camino. Y comenzó a dar voces, llamando al Maestro. Pero presta atención, que dice que los que estaban a su lado lo hacían callar, querían que se callara. Y muchas veces te va a pasar eso, que quizás que vos estás en un entorno de personas que no quieren que hables de Jesucristo. No quieren que leas la palabra, no quieren que escuches una alabanza, no quieren. Están siendo ciegos en lo espiritual. Es por eso que te van a hacer que te calles. Pero fíjate vos que cuando lo querían hacer callar, él dice que gritaba más fuerte. No se detuvo, no escuchó los que estaban alrededor de él, sino que él siguió firme en su creencia, en su fe, porque él había escuchado hablar de este maestro que hacía lo imposible, hacía caminar a un paralítico, hacía ver a un ciego, echaba fuera demonios. ¿Y cómo se iba a perder esta oportunidad? ¿Y cómo, hermanos, nosotros, vos, yo, nos vamos a perder esta oportunidad que tenemos de poder estar bien, de poder estar sanos? Simplemente tenemos que llamar a Jesús y no parar de llamar y gritar si es necesario. Por eso yo te invito en esta tarde, te invito a que sea cual sea tu necesidad. Fíjate que Bartimeo estaba mendigando, pasando desapercibido por muchas personas que estaban alrededor, pero él llamó la atención del Maestro, de Jesús de Nazaret. Y dice la palabra de Dios que oyendo Jesús que él lo llamaba, le dijo, dice entonces Jesús, deteniéndose,
mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Fíjate vos la hipocresía de las personas, los mismos que estaban a su alrededor, que querían que se callara, que no hablara, que no llamara la atención de Jesús. Le dijeron: el maestro te llama, tenés fe, levántate y ve. Gloria a Dios. O sea que fíjate cómo es la gente que está a tu alrededor. Te pueden hablar bien, pueden hablar mal, pero eso a vos no te tiene que importar. A vos te tiene que importar tu enfoque, el enfoque hacia Jesucristo. Y mirá vos lo que hizo. Dice: entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Y cómo fue eso de que él arrojó su capa? La capa era una protección que él tenía, donde con esa capa él se sentía seguro, él se sentía cobijado del frío, del sol. Era como decirte, cuando nosotros quizás por tener una casa, por tener un trabajo, estamos pensando que estamos tranquilos, que estamos bien, aunque estemos pasando necesidades, aunque estemos mendigando sin darnos cuenta quizás. Quizás que sin darnos cuenta, teniendo una casa, teniendo un trabajo, teniendo un vehículo, somos mendigos. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque estamos desenfocados. Ese es el tema. Cuando vos estás desenfocado no te podés dar cuenta. Pero bueno, el Señor esta noche te dice que hagas como Bartimeo, que arrojes esa capa, la cual te tiene cobijando, según vos crees, y que vayas al encuentro de Jesucristo. Y fíjate vos que Jesucristo, respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Pero no era que Jesús no se podía imaginar qué es lo que Bartimeo le pedía, porque dice la palabra de Dios que antes que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Simplemente esto es para que la gloria del Padre se haga manifiesta delante de las personas que estaban alrededor, delante de esas personas que en un momento hacían callar a Bartimeo. Le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y dijo: maestro, que recobre la vista. Y fíjate vos lo que hizo el maestro. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Otra enseñanza. Fíjate que eso es lo que él quería, como hablaba recién la pastora. ¿Qué le estamos pidiendo? Él le pedía la vista. Él le pedía nada más ni nada menos que la vista. No se sabe con exactitud qué tiempo llevaba de estar ciego Bartimeo, pero sí, él quería volver a ver. Y fíjate que en esos tiempos se hablaba, se decía que quedar ciego era consecuencia del pecado, que por consecuencia del pecado Bartimeo había quedado ciego, pero a Jesús no le importaba si era pecador o no. Eso es lo que también te enseña esta noche el Señor, que no te tiene que importar la persona que tenés al lado, tu hermano, no te tiene que importar que es pecador o no pecador. Todos somos pecadores, todos pecamos todos los días estamos pecando, hermano. Por eso, fíjate que Jesucristo, como decía la pastora, no se detuvo, continuaba haciendo milagros, y no le importó que era un pecador, que a consecuencia de su pecado había estado ciego, sino que él vino a hacer la obra que el Padre le mandó. Vino a dar vista a los ciegos. Gloria a Dios por eso. Y fíjate que en recompensa lo que hace Bartimeo. Bartimeo dice que lo siguió. Y eso, hermano, es muy importante. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. No perder la memoria, porque en situaciones adversas, difíciles, en algún momento creo que todos le pedimos algo a Dios. Todos le pedimos algo a Dios. Y Dios es poderoso, Dios es fiel. ¿Y Él qué hace? Él suple las buenas necesidades. Y nosotros como que después
nos olvidamos un poquito de lo que hace Dios, de dónde nos saca, las cosas que nos da, las promesas que le hacemos a Dios. Y como que no lo seguimos como este ciego hizo. Este ciego, en recompensa a lo que Jesús había hecho, agradeciéndole, dice que lo siguió por el camino. Y todos conocemos que hay dos caminos. Está el camino de la verdad, que es Jesucristo. Y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que seguir a Jesús. Y su palabra es fiel y verdadera. Y dice que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se va a ocupar de las nuestras. Tenemos montones de testimonios hermosos para contar, hermanos, para que tu fe siga creciendo, se alimente. Por eso es que te animamos en esta tarde a que sigas a Jesucristo. Están llegando, no sé, mensajes, quién nos está viendo. Yo tengo puesto el celular de costado, por eso tengo que torcer mi cabeza. Pero bueno, están diciendo quiénes están conectados, quién mandan saludos. Mónica Alderete puede ser, sí, gloria a Dios. Hay un montón acá que están pasando, pero yo no los llego a leer. Recién veía que mi hija me estaba viendo, así que mandamos saludos. A todos los que están mirando. Mandamos un saludo a todos los hermanos, a todos. No queremos mencionar porque a veces nos olvidamos de alguno, no lo leemos, esto pasa de largo, así los mensajitos pasan y después es como que se sienten un poquito celos. Saludamos a nuestro hermano José Luis, que hoy mandó el mensaje, no sé qué pasó con su celular, que se borró. Se parece a mí, que no conozco mucho el tema de los celulares y a veces toco y hago lío. Y bueno, se había borrado del grupo y no sabían cómo hacer para ponerlo de nuevo, pero ahí, para la gloria de Dios, ya está nuevamente en el grupo. Así que mandamos un saludito a nuestro hermano José Luis, perdón. Y bueno, saludamos a todos, a su hermana Andrea, a sus hijas, Mari, Celeste, a mi sobrina que nos está viendo, a Silvia que también nos está viendo por este medio, y a todos los hermanos. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le alentamos a que su fe no decaiga, que estén tranquilos en este tiempo. Este tiempo es para la gloria de Dios. Todo lo que pasa, nosotros tenemos que entender de que el Señor tiene el control de cada situación, de cada cosa que está ocurriendo. Y si no la estás pasando muy bien, es porque el Señor te está mostrando algo. Tenés que prestar atención y hacer como este ciego hizo, empezar a llamar la atención de Jesucristo, correr a su encuentro, arrojarle esa capa. No sé en qué situación te podés encontrar esta tarde, noche, pero sí el Señor nos está hablando de un servicio. El Señor está pidiendo servicio. Y Jesús nos mostró que Él vino a servir. Cuanto más nosotros, como decía la pastora, podemos servir haciendo un mandado. Hay muchas personas que no están en condiciones de salir a la calle, acercando un plato de comida, llevándole una palabra de aliento. Mirá, dice la palabra que tenemos que visitar a la viuda, al huérfano, a los enfermos. ¿Cuánto más en esta situación que se está viviendo? Creo que son tiempos para la gloria de Dios que se están viviendo. Nosotros quizás que llamamos tiempos difíciles, pero para Dios son tiempos fáciles. Y todo esto va a pasar. Y como siempre les digo, que cuando esto finalice, que haya un cambio en cada uno de nosotros, que no haya sido en vano todas estas cosas. Esto es una enseñanza que el Señor nos está dando. Tenemos que prestar atención y cambiar. Tiene que haber un cambio en cada una de nuestras vidas. Así que hasta acá lo que el Señor me dio. No sé si querés agregar algo más, algún saludo. Sí, ya saludamos a todos los que nos están haciendo el aguante, como dije hoy. Y bueno, alentarlos. Dios es un Dios de oportunidades, y así como dio oportunidad a este Bartimeo y pudo darle
la vista que era tanto, lo que Él tanto quería, ¿no? Amén. Así Dios está dispuesto a contestar tus peticiones, las que tengas hechas delante de Dios. Dios no hace acepción de persona. Tenemos un Dios que no es como nosotros, es diferente. Dios es misericordioso, perdonador. Si no, no estaríamos nosotros hoy acá hablando de su palabra. Y bueno, alentarte a que confíes en Dios, a que cuando tengas la oportunidad de servir a Dios, lo hagas de todo corazón. Dios da oportunidades y cada día Dios nos da algo por hacer. Dice que todo lo que te viniera a la mano para hacer, hacelo según tus fuerzas. Y si tus fuerzas son pocas, ahí vienen las fuerzas de Dios. Hay muchas cosas para hacer, aunque no se pueda salir, aunque estemos así como limitados. Y una de las cosas que tenemos que hacer es clamar a Dios. La fe mueve la mano de Dios y Dios está necesitando que su pueblo, su iglesia, clame. Y si es posible que hagamos como hizo Bartimeo, que gritaba con esa desesperación llamando a Jesús. Nosotros debemos clamar, levantar nuestra voz y orar como pueblo, como iglesia, para que Dios tenga misericordia y que todo esto pase. Sí, que esto ya cese. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. porque Él es poderoso. Quizás Dios está esperando que su iglesia se despierte o que recibamos la vista. Quizás no estamos teniendo esa visión tan clara que necesitamos y ver más allá, que hay cosas que podemos hacer, y una de ellas y la más poderosa, la que tiene más peso en el reino, es la oración. Quizá Dios está buscando una iglesia, un pueblo que se pare sobre la planta de sus pies y comience a pregonar y a proclamar y a declarar de que esto que aconteció, así como vino, como dice el apóstol, un día nos despertamos y dijeron que había un virus y bueno, asoló el mundo. Pero asimismo, si la iglesia se une y clama, en la oración hay poder, ¿no? Y dice que Dios escucha la oración del justo. Quizás no se está haciendo lo suficiente en el área espiritual y Dios nos llama a un despertar. Quizás estamos pidiendo otras cosas. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Jesús? Quizás tenemos que ocuparnos un poco más. No lo sabemos, eso cada uno nos vamos a autoanalizar, ¿sí? Pero bueno, los alentamos en el nombre de Jesús, les mandamos mucha fuerza, mucho saludo, mucha fe. Y que hables de y Dios, bueno, y que hables de Dios prediques a aquello. tiempo y fuera de tiempo. Claro. Sí, tenés este medio, que tenés el WhatsApp, tenés para mandar mensajes, para alentar, para compartir una palabra, Porque y así ser útil. Déjame decirte que es mi padecer. Yo no sé si el trato es pura y exclusivamente con la iglesia, con sus hijos, con su pueblo, No. sino que yo creo que también es un poquito con la creación, con aquellos que están muy, muy apartados de las cosas de Dios, están más en lo material. Mucha gente está detrás de lo material, detrás de otros dioses paganos. Y es por eso de que Dios, yo creo que está enojado por eso, porque como que se están olvidando, nos estamos olvidando de Dios. Pero yo veo que la iglesia está firme. Estoy viendo que con este tiempo que no se puede hacer reuniones, se están pasando muchos videos de todos los ministerios, palabra, todos los ministerios se están guerreando, se están levantando firmes. Yo creo que las iglesias están firmes, están fuertes, pero asimismo, a pesar de todo lo que se está aconteciendo, mucha gente no quiere creer en Dios, no quiere escuchar de Dios, están pensando más en lo que van a hacer ahora. Dice, cuando esto termine nos juntamos, hacemos un asado, vamos a ir al río, están pensando cosas que yo creo que a Dios no le agrada. Si de repente Dios hizo todo para que nosotros lo disfrutemos, yo creo que tenemos que poner, como dice su palabra, ¿no?, en primer lugar a Dios, porque que Dios tenga misericordia y que no se enoje, que Dios no se enoje aún más, porque podría ser terrible para nosotros. Creo que son tiempos en que la iglesia sí tiene que salir
hablar a aquella gente que no conocen quizás y a aquellos que no quieren escuchar, seguir hablando, golpear, como dice la palabra, golpear y se os abrirá. Así que eso, hermanos, quería decirte eso, que estés tranquilo, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y bueno, vamos por más, vamos por aquellos que aún todavía no conocen, están indecisos, están siendo engañados y bueno, vamos a mostrarles realmente la luz, el camino, la verdad y la vida, como es Jesucristo. Así que hasta acá la palabra. Así es. Y bueno, vamos a estar haciendo una oración y ya estamos por finalizado este mensaje, esta reunión así por estos medios que se hacen hoy en día, ¿no? Que es una bendición dentro de todo. Pero la verdad que sí, es una bendición porque imagínate si no podríamos hacerlo de esta forma, ¿no? Igualmente, hacerlo en cada hogar, en cada casa. Yo creo que es una estrategia que Dios nos está dando. Así que bueno, vamos a hacer una oración y te bendecimos. Bendecimos tu casa, bendecimos tu familia, bendecimos los buenos deseos que hay en tu corazón. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo y te alentamos eso, a que sigas adelante y que te hagas un tiempo chiquito. El día tiene 24 horas. Hacete un tiempo. Sé que está mal lo que te digo porque tendremos que hacer mucho tiempo, pero hacete un tiempo y lee la palabra, poné una prédica, escuché una alabanza. Mandamos saludos también a toda la gente de allá de Varela que nos está mirando. Hay gente de Varela, nos está mirando. Que Dios los bendiga. Bueno, mucha gente que nosotros no tenemos ni idea, pero la gente de Santiago del Estero, siempre nos acordamos y hablamos con el apóstol. Y ese viaje está pendiente, ahí está latente, en cualquier momento arrancamos para Santiago. Así que un poquito de nuestro sentir, de nuestro corazón está ya depositado en Santiago. Cada vez que vamos nos reciben muy bien los hermanos. Y bueno, vamos a ir a Santiago, eso lo estamos debiendo, así que tenemos que cumplir. Gloria a Dios. Saluditos a Nancy Soplán también. Que Dios la bendiga, la fortalezca, amén. Bendiga a Arturo, a sus hijos, su esposo, a sus así hijos. Que saludos para ellos. Y bueno, a todos los saludamos, los bendecimos. Y bueno, vamos a estar pasando mensajitos. Vamos a hacer mensajes cortos, pensaba, y mandarlos por WhatsApp para que los puedan abrir. Así que hasta acá la palabra. Hacemos una oración y finalizamos, ¿sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia, Dios mío. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos diste, que podemos hablar de tu palabra, Señor. Ese privilegio, Señor, esa honra de parte tuya, Señor, de poder predicar tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás en medio, Dios mío. Podemos sentir, Señor, tu presencia, Dios mío. Y sabemos que, como dice, Señor, tu palabra no vuelve vacía. Señor, va a surgir efecto, Señor. En alguna persona, Señor. En alguna persona, Señor, esta palabra, Señor, va a surgir efecto, Dios mío. Te pedimos, Señor. Te pedimos que estés guardando, Dios mío, en el hueco de tu mano, Señor, a cada uno, Señor, de los miembros del ministerio de Elisama, Dios mío, a los siervos, Dios mío, y a cada uno de los hermanos, Señor, a toda la familia de sangre, Dios mío, que los guarde, Señor, en el hueco de tu mano. Líbralos, Señor, del lazo del cazador. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, te lo pedimos, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús a este barrio, Dios mío, a esta cuadra, a los vecinos, Señor. Bendecimos a cada uno, Dios mío, a cada uno de los que está escuchando este mensaje, Dios mío. Impartimos bendición, Dios mío. Algo nuevo, algo poderoso viene sobre tu vida. Si crees, solamente si crees, vas a ver la gloria de Dios. Peticiones diferentes, oh Santo y poderoso, así como lo hizo ese ciego Bartimeo que gritaba y llamando a Jesús.
Y Renueva las nadie fuerzas. creía en Bartimeo. Renueva Nadie los creía que Jesús corazones. podía Tú no has darle su cambiado, vista. Señor. Pero él no se detuvo, él En el siguió nombre clamando. de Jesús. Así de esa misma forma, Enviamos, Señor, clamá, tus clamá y vas a fuerzas, ver la gloria, tus vas a ver fuerzas, la Señor, gloria de sobre Dios. cada vida, Activa, sobre cada activa familia. esa fe En el nombre de Jesús, te damos Bendecimos, gracias, Señor. bendecimos a nuestra familia de sangre, Gracias, a los Padre. hijos, a los nietos, Dios mío. Gracias, en el Señor. nombre poderoso de Jesús, Todo lo te damos entregamos a ti, gracias, mi Señor. Rey. Te damos gracias, Dios mío, Señor. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Bueno, hasta acá. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que Dios hermano, lo bendiga. nos saludamos. Toda la bendición, hermano.